Pevango Jaepe Timba esto y se te iba. Javeí oye Sausata PM Arambucá Jaeva Memorias de José Asunción Flores. Co por un video usted son por un maiteío para verte a Ñaimeco a Cupe a Pope Toruca ya Puisacamba Ecuá Añetete Oberúa Ñandebe a Veilla Neunguera Ape a Eva Gina Moncho Azuaga Premio Nacional de la Literatura, la escritora Leni Pane y Catúpare Tutinita Pelce Ape Javi Aegina, presidenta de Escritoras Paraguayas Asociadas, Caraí Antonio Pecci, José Antonio Galoyano, Javi Upensa Ramoya Esacuao, Baese Tepañandera, Inúa Veico Apete Nonde, María Victoria Sosa Jaeva, directora de la Sinfónica Nacional. Upevare ya yo copeteso de fuera y Casamuere oía veía Apeñanero Nondebe, o Mondeo Cuajamana debe perder. Bien, el tema con el que quiero acercar a esta emoción de nuestro gran compositor y a la exaltación de su obra, La Guaraña, es sobre la relación entre poesía y la música. Miren que muchas veces entendemos esa relación como una relación bohemia, distraída, irresponsable. Sin embargo, si hurgamos un poco en la historia cultural del mundo, vamos a entender la simbolización de esa íntima unión de música y palabra. La poesía y la música. Orfeo, dios griego, símbolo de la relación íntima del canto y la música, era hijo justamente de Apolo, dios de la música, de Calíope, musa de la poesía. He ahí el inicio simbólico de la cultura occidental de esta relación que se va a extender durante todo el tiempo hasta hoy, resultando de esa relación hijos bellos, profundamente expresivos del pensamiento, del sentimiento y del quehacer humano. Canto, poesía y música. Los ditirambos o las expresiones báquicas, las celebraciones báquicas, canto, poesía, ruego, oración. El propio Platón habla sobre la sabiduría de aquellos que unen la música y la palabra como aproximación a la verdad. Digo esto e insisto porque José Asunción Flores, nuestro maestro, y la bohemia de su tiempo hizo posible que la poesía paraguaya, en sus dos vertientes, tuviera asiento en la música, tuviera, digamos, un enraizamiento que expresara la dimensión oculta del alma paraguaya. El Paraguay profundo se expresa en los poemas en guaraní de estos grandes poetas, Fontaonés, Manuel Ortiz Guerrero, el autor de Ñemipil, en ambos idiomas decía, guaraní, castellano, Avente, el profesor Avente, todos ellos también, con excepción de Guerrero, tenían ambos ámbitos geográficos, el Paraguay profundo y la Argentina fraterna, que los recibía
a causa de un exilio, a veces político, a veces económico, a veces cultural. En tal sentido, la poesía que se une a la guaraña para expresarnos a nosotros los paraguayos es, digamos, un producto cultural que nos llena de orgullo, satisfacción y expresa nuestros sueños, nuestras esperanzas, recupera nuestra memoria, santifica a veces y critica ácidamente nuestro presente y proyecta un futuro que soñamos para nuestra América Latina. Música y poesía en América Latina. Aquí, Mercedes Sosa, digamos, la trova cubana, del Brasil, ¿verdad? Con Vinicius de Moraes, Chile, Violeta Parra. Hay ejemplos, entramos en esto y nos pasamos el día tratando de escuchar la música y a los grandes poetas que iluminaron esas músicas y fueron iluminadas por ellas, hicieron un transporte de sentimiento, de rebeldía, muchas veces de rebeldía necesaria, que para ser tal utilizaba el canto. Pero también está el himno, los himnos patrióticos, que son unidad de música y de poesía. Rescatamos la tarea de la poesía paraguaya, que incluso luego con grandes poetas también argentinos que eligieron para el transporte de sus ideas, de sus pensamientos, la guaraña. La guaraña, señores, es, digamos, un estado de sublimación de la humanidad, del ser humano, que hoy nosotros traemos para decirles que nos apoyen, que se enamoren de esa música, que también aquí tuvo su crecimiento, su afirmación. Señoras, señores, el tiempo no da. La guaraña permanece y lo consideramos patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Ayúdennos, que la guaraña también es de ustedes. Yahuduta Guana Ofesa como Lenny Pane, que hay como Cantina, escritoras paraguayas asociadas. Hoy nada o mujer a Epihembia y Catomisa de Saucaña de Manuel Baise Tepa Pehembia Pope o Moyoya Peni Epoture, Ama Epe Pañane Tutuoña Mungakwa Ama a Pehembia Sacue. Muy buenas tardes. Me toca hablar ahora a mí sobre el Manuel Ortiz Guerrero y su apoyo a la guaraña con sus maravillosos versos en guaraní. Estamos aquí para recordar y honrar esa memoria. Recordar a dos grandes, José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero. Como les dije, a mí me toca ahora hablar sobre Manuel Ortiz Guerrero y su apoyo a la guaraní. Él, Manuel Ortiz Guerrero, forma parte de lo que se llamó la generación del 900, por la edad y por la época. Afirman los entendidos, conocedores de su producción literaria, que el poeta guaireño, había nacido en el Guairá, era mucho más poeta cuando se expresaba en guaraní que en español. Eso lo escribió en los albores de 1960 Pedro Encinas Ramos en su libro Las 100 mejores poesías en guaraní. Pero el éxito no se escucha. de la poesía, como Carta a España, Loca o Solo con las estrellas,
hace cambiar a veces esa opinión. Y más si escuchamos algunos escritos de algunos eruditos, que como el doctor Agustín Mendoza dice que Manuel Ortiz Guerrero ensalzó el guaraní en sus poemas, pero al mismo tiempo prestigió el castellano. Ortiz Guerrero no quiso quedarse solamente en la belleza de la palabra o la belleza que transmiten las palabras. Él sabía perfectamente que la música tenía también el poder estético, capaz de cautivar y transmitir el sentimiento humano. Fue entonces cuando el maestro del verbo descubrió al maestro de la música. Poeta y músico se unieron en esa simbiosis y surgieron las más preciosas composiciones musicales llamadas guaranías, con la letra de Ortiz Guerrero y la música de Flores. El nombre de guarania, de esa nueva música, según el profesor Alviar, y siguiendo la definición dada en el diccionario de la Real Academia Española, se dice que la palabra viene de guaraní equía y hace referencia a la región donde vivían los indígenas guaraníes. El profesor David Galeano Olivera, por su parte, me ha informado casi de la misma cosa, solo con una pequeña diferencia. Guaraní sí viene de la etnia, pero la A es de fruto. Y dice más cosas que, como decía recién el profesor Moncho Azuara, el tiempo es tirano, así que lo dejamos para otro momento este tema. Todos sabemos, ¿verdad?, mal que le aquejaba al poeta y arreció con el tiempo, y por ese camino de dolor e inspiración dejó su legado para hombres y mujeres y para que el pueblo siga recitando y cantando sus versos. Una cosa que podríamos decir, hasta llamar la atención o tener en cuenta, es que en la guarania india, en las letras de la guarania india, él destaca al Guairá, la geografía de su nacimiento y al cerro Curucuruzú, de imantado influjo. Ortiz Guerrero, desde el punto de vista eminentemente poético, amaba las estrofas en cuarteto, rimando armoniosamente el primer verso, el tercero, el segundo con el cuarto, excepción es hecha del etapeado. No se escucha. El hecho de que esté acá se debe a que soy presidenta de Escritoras Paraguayas Asociadas. Nosotros deseamos seguir en Escritoras Paraguayas Asociadas, involucrándonos en el proyecto que se inició hace 500 años con un grupo de aborígenes que ya no existen hoy, con un grupo de españoles de nacimiento que iniciaron el proyecto político de construir un país y una nación, que es Paraguay. Pero no lo podemos seguir haciendo sin la cooperación de hombres y mujeres, y no podemos seguir haciendo sin bases firmes y seguras. Y esa base firme es la historia. Es hora de dar un paso creando héroes civiles. Honramos a la historia y a la patria. Nos enseñaron en la escuela. Nos enseñaron a honrar a los héroes que se defendieron a nuestro país en 2 guerras internacionales. Honramos la memoria también de los revolucionarios que defendieron sus causas y que creían y que luchaban por una causa que la creían justa. Pero hay otra clase de lucha que no está reconocida ni nos enseñaron en el colegio ni en la escuela, que es la lucha de los que escriben poemas, cuentos, novelas, historias, hacen música, historia, y hacen arte, y
y es una manera de construir y engrandecer el país. Ellos luchan y su lucha debe ser reconocida, y ellos, los que luchan de esa forma, ser reconocidos como héroes civiles. Los niños deben de aprender que héroes no son solamente los que mueren en el campo de batalla, también son héroes los que se han esforzado en mostrar y ensalzar las bellezas de la creación de Dios inmerso en la envoltura del cerebro humano. Recordemos como héroes civiles que esta es una forma altruista, generosa, de construir también la patria. Creo sinceramente que José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero fueron héroes civiles y símbolos culturales de nuestro país. Por eso, yo y a las que represento, a las escritoras paraguayas asociadas, agradecen a ustedes y a la mesa y a los que nos invitaron a honrar sus memorias. Gracias. José Antonio Alejandro, Oñe Muirúa y Antonio Pechire de Catamaisa Jacuera, como acá o era Javi Seita, Tempia Poto y Seitería, UNESCO Pehuaná, a Eva, Oña Moañete Jamate, Guarania como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero Yameta se fuera oye por jamás ni en Jacuera como de donde jamás jamás debe enviar por fuera. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Yo me decanto por escuchar la música de Flores, que es lo que nos espera después. Como estamos muy urgidos de tiempo, voy a acortar drásticamente mi ponencia de 7 minutos y voy a reducirla a una vuelta de manivela en relación con la estupenda exposición tanto del Premio Nacional de Literatura Moncho Azuaga como de mi querida Jenny Pani, presidenta de Escritoras Paraguayas Asociadas. Y voy a hablar de los poetas sobre Flores, que es una forma también de honrar la figura y la obra de un hombre que transitó estas calles en el más duro de los castigos para los patriotas, el exilio. Y eso definitivamente nos compromete, como tantas otras cosas, en una eterna gratitud a esta Buenos Aires maravillosa que siempre nos acoge con tanto afecto y con tanto cariño, y donde hay tantísima gente que trabaja todo el tiempo por lo paraguayo y por la guarania, que es también una forma de decir lo paraguayo. Así que me voy a limitar a decir que estamos aquí, tanto Antonio como yo, que ya se ha dicho, en representación del Ateneo Cultural José Asunción Flores, creación maravillosa de uno de los más grandes amigos del maestro Flores en vida, Gilberto Rivarola, inolvidable gestor cultural de nuestro país. Y como decía al principio, voy a ser muy breve porque quiero dejarles 3 momentos poéticos sobre Flores. El primero de ellos, el que nos regala en su poema Hacia el Paraguay lejano, dedicado a Elvio Romero y José Asunción Flores, paraguayos en el exilio, el gran Nicolás Miguel. Maestro José Asunción, Flores lleva tu apellido y Flores tu corazón. No me será permitido volar, volar y volar, volar y ver el territorio encendido donde subiste a nacer, volar y ver, verte el gran río vestido de selvas, volar y verte el pueblo teñido de sangre, volar y ver, y tu guitarra
que besa como una novia en la noche, volar y ver, que sí, que no, quiero, no quiero. José Asunción respondió: hermano, será primero que pueda ir yo. Y Juan Manuel Marcos, notable poeta de la generación del 70 de la poesía paraguaya, en el canto quinto de sus poemas de la embajada, dice: escucho en la radio una guarania, me admira cómo ese hombre de nombre perfumado perpetuó así un paisito portátil que se puede doblar dulcemente como un pañuelo lleno de recuerdos, meterlo en el corazón y salir de viaje. Y finalmente, Augusto Roa Bastos, justicieramente honrado esta tarde en el Día del Paraguay, en esta feria internacional tan importante, en su poema Donde la guarania crece, dice: si la garganta nos duele para cantar con el pueblo, es mejor que se nos quemen las palabras y el aliento. A todos nos hizo el pueblo con su preciosa virtud, pero algunos son su mancha, los otros su viva luz. Boca de tierra, andar silvestre, su carne es trajinera, y la guitarra que nos muestre su sangre verdadera. Moreno de terrestre vestidura, canción del valle andando con figura de hombre. José Asunción, envuelto en llama pura, la musical palmera de tu pueblo, es tu nombre. Gracias. Nay, parece tema Antonio Pecha veio esa aranduca memorias o nyemba apoa ese o nyemo wahe ama au nyemo wahe ama de flores de ya pues a coin te editan teñandea y mi en ya coi con a vero a boleco a merenda cayu a panambi verá unido a tiekuava pecha pe arapure a que vive a ir no año de envía. Bueno, hola, buenas tardes, Baeshapá, Pendecaru, Aguayela Peyujahuere, Cuaco Carupe, Catujanguacha, Yayo Examijanguá, Ñaño Muquetamijanguá. De modo que un saludo muy cordial a todos y a todas por haber concurrido a este segundo panel de continuidad que se ha hecho con tanto nivel ofrecido a Roa Bastos. Yo sencillamente quiero destacar en la parte que me corresponde en este panel hablar de que el maestro, en la última etapa de su vida, cuando estaba muy enfermo, en su departamento, aquí cerca, en la calle Tucumán, se pasó escribiendo una defensa de la guarania, porque el régimen de Stroessner lo había atacado bastante, diciendo que no era el autor de la guarania, adjudicándole a otro. Y eso encendió la chispa de ese hombre que había envejecido de repente por el mal de Chagas, y escribió en medio de sus grandes dificultades, escribió durante varios meses, en 1970, lo que sería el testimonio más fidedigno sobre cómo surgió la guarania, qué es lo que él hizo que le motivó a crear, a buscar algo que expresara lo que la polca y la galopa, que eran los ritmos populares de la época, no estaban expresando. Y se largó a buscar, siendo miembro de la banda de policía, ese muchachito de 17, 18 años, hijo de una revendedora del mercado Guazú,
Doña Magdalena Flores es hijo de madre soltera, venía de la Chacarita, era un niño puinandí, era un niño descalzo, como dice Berta Rojas, era un cartonero, lustrabota, andaba por la Plaza Uruguaya, por el ferrocarril, donde le agarrara la noche, a veces dormía. Ese hombre va a ser en el campo de la música una de las figuras más deslumbrantes. Y la última de las obras que él hace no es una partitura, son sus textos, donde él le dice al pueblo paraguayo: esta es mi humilde contribución a la música del Paraguay, porque él quería que Paraguay tuviera su música propia. Y este libro, debemos decirlo con orgullo, en nombre de todos los que estamos en esta mesa, este libro es el fundamento del dossier que se presentó ante la UNESCO en París para que la guarania fuera declarada, esperamos sea este año, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Porque con esto, en un trabajo que hemos hecho con el colega Alcibiades González del Valle, por iniciativa de Gilberto Rivarola, hemos demostrado, hemos dado pruebas fehacientes de que la guarania es un ritmo genuinamente nacional, que su cómo y cuándo surge está contado en este libro. Acá hay momentos de tristeza, hay momentos de dolor, hay momentos de alegría. Acá evoca a sus grandes amigos, compañeros de la banda, a Ortiz Guerrero, habla de sus creaciones populares, habla de sus obras sinfónicas, la mayoría de las cuales las compuso aquí, en Buenos Aires. Flores era un hombre que frecuentaba los más distintos lugares y se unía sobre todo a la gente más humilde, a quien le dedicó la mayoría de sus obras. De manera que quiero destacar el hecho de que estamos contribuyendo de a poco cada generación con lo suyo, y quiero también destacar que desde la Argentina, desde Buenos Aires, surgió una iniciativa para que se creara el Día Nacional de la Guarania. Esa fue una iniciativa surgida del gran cantante Óscar Mendoza, cuya hija Diana nos acompaña, y que fue impulsada por la Asociación Guaraní A, presentada ante la Embajada Paraguaya, y significó un decreto que después se convirtió en ley en el Paraguay. Y el Ateneo, por su parte, ha propuesto al Parlamento del Paraguay que la guarania sea declarada Patrimonio Cultural del Paraguay, hecho que se concretó por ley en el 2010. De manera que estamos muy contentos de compartir con ustedes, y luego en el stand de Paraguay vamos a firmar algunos ejemplares de esta obra maravillosa que nos dejó el autor de tan maravillosas y emotivas melodías que todavía hoy nos conmueven. Agüillé y Añoaguazú en Terobeo. Yahendujalika Flores, Tetau Putuo, Nye Potuke, Ana Yahenduta, Baiseitepo y Putuo Ave, Pura Heipe. Upeva Oita Upeva y Catomaisa Ñeña Debe, Victoria Sosa, a el himno Moacán, Orquesta Sinfónica Nacional. Muy buenas tardes a todos, paraguayos y connacionales aquí de Argentina. Es un honor para la Orquesta Sinfónica Nacional sumarse a este panel a través de los esfuerzos de todo el gobierno nacional y de la embajada. Bueno, para nosotros es importante mencionar que a través de este libro también que se está presentando hoy, se deja constancia de realmente el impacto que tuvo el trabajo del maestro José Asunción Flores para la música del Paraguay. Hasta que él empezó a hacer un trabajo profundo de investigación sobre la polca y la galopa, con los estudios que fue desarrollando también aquí en Buenos Aires, logró dejar un legado fundamental para el desarrollo de la música. Logró plasmar en el papel aquello
que todos los paraguayos sentíamos cuando escuchábamos una melodía cadenciosa, cuando teníamos la necesidad de expresar no solamente las alegrías como se expresaban en la polca, sino que también aquellos temas dolorosos, aquellos temas que tenían que ver melancólicamente con la naturaleza, con la desidia, con un poco de la pobreza que acechaba también a diferentes partes del pueblo. Entonces el maestro dice, no, nosotros los paraguayos tenemos que tener la capacidad de expresar nuestra música y que pueda ser interpretada en todo el mundo. Hizo un trabajo importante de escritura musical, al cual llegó a través de un proceso, la verdad que bastante detenido, sobre cómo se tenía que escribir la música paraguaya. Llega así a determinar que la cifra de compás debe ser el 6 octavos y que la melodía y el fraseo tienen que tener la síncopa incorporada para que ese aire esencial del alma paraguaya pueda resonar en la música. Ese trabajo hizo que hoy, en cualquier parte del mundo, con una partitura bien escrita en base a estos fundamentos, la música paraguaya pueda sonar íntegramente, pueda transmitirse esa esencia única que se logra en la guarania y justamente que puedan a partir de ahí desarrollarse la música, jerarquizarse, escribirse para orquestas sinfónicas, escribirse arreglos nuevos, nuevas obras. Es un material esencial para el análisis musicológico también y también para los nuevos compositores. Gracias a ese legado de Flores, Paraguay sigue y seguirá teniendo compositores de la música nacional. Así que más que nada este espacio, como bien decía mi compañero, es breve realmente, pero es para nosotros también sumar nuestra voz para que la guarania pueda convertirse en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por todo esto que estamos mencionando, por todos estos elementos que forman parte de esta obra maestra que ha sido la guarania y que en ella conjuga elementos literarios. El maestro Flores era muy puntilloso para que la poesía que era escrita para la guarania sea realmente armonizada de la manera perfecta con la melodía. Es un trabajo realmente que no puede pasar desapercibido y que por sobre todo tenemos que proteger y tenemos que difundir para que nuestras próximas generaciones, no solo de nuestro país, sino que del mundo, puedan seguir disfrutando de la guarania. Muchísimas gracias. Y por algo imbuque ayer para Icatahuensa, Jesacá, Jañay, Cumbú, ahí, Oye, Yacoba, Jaoñembo, Saco y allá, ensamble folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tecotereña, Monbeú, Pesa, Mojina, Ello, Poipa, Oberuañan, Debe, Copujarepe, Purajei, Jaumi, Purajei, por Abopuireya, Huerecota, Vagina, Ñajenducata, Jañande, Conazó y Arorutaba, afuera. O Huerecota o Pésamo, o Purajei Jaguañan debe, Galito Cantor, de José Asunción Flores, Panambí Verá, Guarania, versos de Manuel Ortiz Guerrero, música de José Asunción Flores, Lejanía, Guarania de Herminio Jiménez, Jai Pajeitepe y Catuamaiza, Yagüero Jorucoñan de Purajei Ponazú, India, Guarania de Manuel Ortiz Guerrero, a José Asunción Flores. Ape Oima Ñanendive, Oñipuruma, Omo Sain Baracacuera y Catojamuay Sabi Jacuera, Oime Ñanendive, Comba Epajape o Yeyapoa. Oingo Gino Peixamo Ape, Pe Arturo Benítez Argüello, acordeón. Cristina Vitiusca, cantante, Alcide Sobelar, arpaver, Paula Rodríguez, bajista, a Carlos Mendoza Galeano, guitarra,
Ha ahí rombo a Huillebete y Catojahuero y Putumó sonidistaramo Oscar Antonio Cáceres. Upevare a Jeyapm, Japombo a Huilletepe y Mejabuere Copujarebe. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la hermosa y representativa guarania de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero, intitulada Parombí Vera.
continuación, José Asunción Flores, Gallito, cantor.
Muchísimas gracias por su presencia. En nombre de la Embajada de la República del Paraguay, les invitamos mañana a las 17 horas a continuar la última parte de nuestro programa. Y ahora los esperamos en el stand 1701, aquí a unos pasos, en donde van a poder ver toda la representación bibliográfica del Paraguay y en particular los libros que se han presentado. Muchísimas gracias y nos vemos. Muy bien. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero muy bien. Bravísima. Felicitaciones. Estamos en vivo para Radio TV Esplendor. ¿Qué representa para usted pisar este escenario de la Feria del Libro, representando nada más y nada menos la presentación de la guarania para que sea declarada de interés cultural inmaterial ante la UNESCO? Para mí es todo un honor, estoy muy agradecida, una gratitud enorme a la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay que hizo posible que estemos aquí en esta tarde. Estoy demasiado feliz, muy orgullosa y muy honrada. Perfecto, muchísimas gracias por sus palabras. Gracias. Permiso. Doña Margarita, 2 minutos, estoy en vivo en este momento. ¿Qué representa para usted como carapegüeña estar en esta presentación? Bueno, es un poco caerlo de tierra adentro, lo de Ñande Paraguayete, Baixete, Pañante, allá. Bueno, sigue vivo todavía en esa música, en esas letras, el espíritu paraguayo, que como voy escuchando tan claro lo que representa la guarania, Ñande Baete, Añetete, Upea, ¿verdad? Música Haisha, a ver, música Oede, Pa, Ara, Comundo, que ya oye, güero, gente interés, también, va, eres. Oye ya pocora, oye jaipora, Catunaguacha, entero vetea o mojú. Y lo más importante es que se escribió en partitura, porque estaña de música, no yejairia fue la partitura que upa, paite, a upa paite. Gracias, doña Margarita. Gracias, muchísimas gracias.